Bienvenidos al episodio 3 del Riff Show. Como ven, tengo un nuevo invitado y otro nuevo invitado. Básicamente decidí que era mucho mejor tener más voces, más opiniones, más risas. Entonces tenemos hoy como co-host oficial del Riff Show mi querido Edgar Ibarra. Ahí le vamos a poner unos aplausos. Tal vez lo conozcan de otro podcast que se llama Ruido de Fondo. Pues en realidad lo que estamos haciendo aquí es intervenir y tomar posesión de este podcast finalmente. Sí, en realidad eso es lo que está pasando y lo que va a pasar, así que bienvenidos. Y por supuesto el invitado del episodio 3 del Riff Show es un viejo conocido, Robin Blanco. ¿Cómo estás, Robin? Hola, ¿cómo están, amigos? Qué gusto. Maestrazo. Por fin se hace esta entrevista después de tantas cancelaciones y movidas de la vida. Qué gusto estar con ustedes. Ni tardamos nada, solo como 6 meses en completar esto. O años, tal vez. Qué gusto, Edgar. Saludos, Sergio. No, maestrazo, igualmente un saludazo. Bueno, Oye, pues, disparen. El Riff Show normalmente está enfocado a una entrevista sobre la vida del personaje invitado. Yo me acuerdo que, pues bueno, tú empezaste obviamente la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, eres fan del rock ochentero, noventero, guitarra eléctrica. En algún momento dijiste, a ver, ¿dónde se estudia esto? Y pues existía el mundo clásico. Creo que estuviste en aquella Jacinto Cuevas, ¿puede ser? ¿Estuviste un momentito? Sí. Sí, es correcto. Ok. Después te enfrentaste a tu familia, a tus papás. Correcto. Estás pasando el examen, muy bien. Estoy haciendo el resumen, ¿eh? Muy sí bien. Se la sabe el maestro. Sí, muy Luego el enfrentamiento final fue el TEC de Mérida. ¿Qué fue? ¿Ingeniería? ¿Qué ingeniería fue? Ingeniería civil. Ingeniería civil. O sea, pero a ver, vamos a detenernos ahí. Sí, claro. Es que no se la sabía. Alto ahí. Sí. Ingeniería civil, o sea, ¿terminaste ingeniería civil? No. Empecé en el TEC de Monterrey, el TEC de Mérida, y empecé a entrar a la carrera y estuve un par de meses. O sea, literal. Pero entraste, o sea, sí entraste. Sí entré a la carrera. O sea, pero entraste por presión. Por palanca, ¿no es cierto? ¿Por presión o porque sí tenías? No, presión totalmente. Presión, ¿pero tenías cero ganas? ¿Cero ganas? Absolutamente. Presión, la típica presión de ¿y qué vas a hacer de tu vida? Y la famosa frase que decía, haz una carrera de verdad. Claro. Y luego haces música. O sea, claro. Esa frase fue muy conocida con todos mis amigos que se dedican a la música hoy por hoy. Muchos la confrontaron y sí, eso fue lo que pasó. Literal, entonces fue... mi padre sobre todo me metió mucha presión y no lo culpo. O sea, fue literalmente porque él no sabía, no vengo de una familia de músicos, entonces él no sabía, él quería protegerme. Entonces me dijo, estudia eso que pues tiene cara de ser más serio. Y al final mi hermano menor fue el que hizo ingeniería civil. Pero yo así, el día de mi cumpleaños les dije, papá y mamá, pero ingeniería civil específicamente civil por alguna razón. ¿Tu papá es ingeniero civil o algo así? Sí, no, porque yo tercamente en tercero de prepa elegí matemáticas porque era lo más difícil y porque pues no salían a jugar al sol y eso, yo nada más quería estar sentado y dibujando. Entonces la neta, según yo iba a ser más fácil y me fue pésimo, tanto que en la prepa me bautizaron como el bachiller extraordinario. O sea, yo pasaba siempre en tercer extraordinario. O sea, literal, el último, así de que ya te van a sacar, en ese pasaba. Entonces me metí a matemáticas, pasé todo con 6.5, 6. Bla, bla. Pero me gustaban mucho las matemáticas. Entonces ya dije, bueno, ya como matemáticas te cierran el abanico a que puedes ir a ciertas carreras, ¿no? O sea, claro. Sigue siendo así creo que el sistema, ¿no? Entonces, pues me forzaron a hacer, pues no sé, estaba arquitectura, bla, 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 bla. Y dije, bueno, esta se ve menos peor, bueno, vamos a seguir acá. Entonces lo elegí así como muy random, la verdad. Dije, bueno, hacer puentes o no sé, checar ahí. Dije, bueno, pues vamos. O sea, fue literalmente algo no consciente y fue de rebote por una decisión familiar. O sea, y gracias a un maestro de cálculo que llegó y nos dijo, chicos, están a tiempo de cambiarse de carrera, háganlo ahora. Yo le agradezco muchísimo a ese maestro, no me acuerdo su nombre, desgraciadamente. Yo estaba atrás, en el último banquito hasta atrás, haciendo notas musicales. Estaba empezando a escribir música, no sabía escribir música. Yo ya tocaba. Habíamos hecho ya el tributo a Dream Theater en esos años con mis amigos.
y mi querido Marea, y yo no sabía escribir, no sabía la relación entre las escalas, las notas. Entonces yo estaba muy emocionado escribiendo mis notas y pues, ya sabes, escuchas, sí, que el cálculo diferencial, que bla, bla, bla. Pero chicos, recuerden, sí, mis oídos se hacía antena, y yo dije, tiene razón. Y recuerdo muy bien ese día, cerré mi cuaderno, me despedí de todos y estaba pasando el partido de México contra Alemania, Francia 98. O sea, y lo fui a ver a la cafetería y estaba como triste porque sabía que ya no iba a regresar, pero casi nadie lo sabía. Fue así como medio mítico. Perdimos ese partido. Salgo del TEC y me topo un amigo que estaba conmigo en la prepa y me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Te gusta estar aquí? Yo dije, la neta no, y es mi último día que me ves. Y él estaba estudiando para ser controlador aéreo de las torres, de los que controlan los aviones. Y él era muy bueno, y era mi compañero en la prepa. Y yo le dije, pues yo creo que sí lo vas a lograr, eres muy bueno. ¿Y tú qué quieres ser? Me dijo, yo quiero ser músico, le dije. Eso sí lo recuerdo muy bien. Ahí en el tecnológico, en donde está ya había peatón en ese momento. Era ahí cruzando para tomar el camión de regreso hacia casa de mi mamá. Y ahí le dije, yo quiero ser músico y pues no sé cómo lo voy a hacer, pero pues yo aquí ya no regreso. Dijo, órale, pues mucha suerte. Y ya, esa fue la última vez que estuve en el TEC. Boom. En esos o sea, no ayeres. no hubo ni siquiera primer parcial, ¿no? O sea, no llegaste. No. Hubo tareitas y cosas así, pero no, era terrible. No, Dios, no. Y otra cosa que me marcó ese día que olvidé es que estaba escuchando las conversaciones de mis amigos, bueno, compañeros, y todo era enfocado a, es que sí, mi papá me dijo que en esta carrera se gana mucho dinero. Sí, yo tengo un tío, o sea, esa típica frase de que aquí se gana mucho dinero, me olió mal. Como que, no por no ganar dinero, claro, ganar dinero está bien, pero me olió mal en el aspecto de que, a ver, me pregunté y dije, a ver, ¿estas personas están aquí porque piensan que van a ganar dinero o porque les apasiona la ingeniería? Y me di cuenta que muchos de ellos, no los estoy juzgando, estaban ahí porque esperaban un regreso económico rápido o una ideología seguro, un poco así, ¿no? como... Ajá, el famoso seguro. Y seguro. Eso fue el mismo día, todo eso pasó el mismo día y fue como así de eso que sientes, dices, no, así, sientes así esa repulsión, dices, no, vámonos. Y ya, así fue. Eso fue el día que dejé ingeniería civil. Así pasó. Bueno, luego te enfrentaste a que obviamente en esas épocas no había una carrera como hay hoy en día. Hoy en día puedes estudiar música aquí, pues no, sí había, pero era teléfono, era de Matrix. Sí, de los verdes. De Matrix. Entonces, bueno, te vas a México, decides que el México es la única opción. O sea, no había muchas, ¿no? Existía Fermata tal vez todavía, pero pues era una escuela Fermata privada. Era sí, muy claro, era muy caro. Fermata en esos años, es correcto. Sí. Y dices, bueno, pues el clásico. Ya estabas un poco en el clásico ya, de cierta manera. Fue por necesidad, no fue algo que tampoco haya buscado. Eso fue literal la única opción. O sea, yo quería ser guitarrista solista eléctrico. Me encantaba, me sigue gustando Steve Vai, Satriani, todos esos guitarristas solistas de los años 90. Y yo pensaba, yo quería ser mejor, ¿no? Y yo ya tocaba en bares, ¿no? Toco en bares desde los 14 años. O sea, y primero fui músico de bar y luego ya me volví más hacia músico clásico, pero era porque no había otra opción. O sea, no había más opciones, no había nada más. Entonces entré al mundo clásico porque quería aprender solfeo, armonía, pues todo lo que se requiere, ¿no? Entonces, al ver las opciones, Mérida no tenía carreras en esos años. Y entonces, la única opción era México, la Ciudad de México, Jalapa, y por ahí estaba Morelia, Las Rosas, o irte al extranjero. Entonces, no había muchas opciones, estabas a ciegas, el uso del internet no era algo común. Escuchabas leyendas de gente que se había ido y que habían regresado, como si fueran así Cristóbal Colón, o no sé, exploradores que regresan en un barco y te cuentan así anécdotas. Y dices, empiezas a imaginar, ¿no? Oye, en esos años, perdóname, sí. En esos años, ¿quiénes eran esas leyendas que tú habías escuchado que se habían ido, habían regresado? Digo, actualmente uno escucha nombres como el tuyo, ¿no? Por ejemplo, sí. Hoy tú eres esas leyendas. Sí, ya soy de esos, ya sí, claro. Sí. No, o sea, bueno, son músicos vigentes que uno toma como referente cuando decide tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Pero en ese momento, ¿tú a quién escuchabas? O sea, ¿quién sabías tú que había hecho una cosa similar? Creo que de los primeros que se fueron fue Alger de Rosa. Gran ¿Tú conocías a Alger en ese momento? No, sabía quién era porque había visto su proyecto en un concierto en el TEC, casualmente. Okay. Ahí sí me ve a Alger, le mando muchos saludos. Años después tuve la oportunidad de trabajar con él.
y es un tipazo, y yo lo había visto cantar y tocar guitarra, pero no nos conocíamos, o sea, él es un poco mayor que yo. Entonces, yo había escuchado historias de que él ya se había ido y que empezó a tener un éxito tocando con gente. El famoso sueño del músico de sesión, ¿no? Que es un temazo, ese es un temazo súper amplio. Ahí vamos. Y nunca como que pude contactarlo. No había forma, era difícil, eran tiempos donde no había esta comunicación que hay ahora, ¿no? Era muy difícil, entonces yo había escuchado historias de alguien que lo conocía, que le dijo y que le iba muy bien y que pues que sí la pasas difícil al principio y todo, pero me empecé a informar mucho igual en el lado clásico, porque ya cuando estás en la escuela clásica escuchas otro tipo de historias, otro tipo de camino, de gente que pues se ha ido a estudiar de forma oficial a una escuela y que te dan becas y cosas. Entonces escuché como las dos historias, o sea, siempre he tenido mi historia como en estéreo, o sea, el mundo popular y el mundo clásico, como que he escuchado ambas y se filtran ahí. Entonces siempre escuché esas dos versiones, o sea, la de los clásicos que se habían ido, tanto violinistas como cantantes, etcétera, o de los populares. Entonces, era muy, me entusiasmaba mucho, o sea, la idea de, o sea, ahí ya vi conciertos, hay escuelas, todo el mundo habla de lo mismo, como el video de Blind Melon, ¿no? De las abejitas, que encuentran a sus abejitas después todos. Me daba mucho entusiasmo eso, ¿no? Yo sentía que Mérida iba a llegar a un punto donde tal vez no, en esos años, iba a tener iba a chocar de alguna forma. Yo quería explorar más allá de la guitarra. Sí. Bien. Después, pues haces la carrera, decides que para continuar, bueno, ya la terminas. En el camino te vuelves también músico de sesión, esto que decías. Te Sí. vuelves músico de varios artistas. Es correcto. Haces el trabajo que hay que hacer en México, terminas Sí. tu carrera y dices, me tengo que ir de aquí. ¿Cuándo dices, me tengo que ir de aquí? ¿Cuándo dijiste, me tengo que volver a ir de este lugar, no? Qué historia. Es interesante. Otra vez, entras a un mundo donde escuchas historias y empiezas a tener contacto con otras personas. Entonces, estando en el mundo clásico, ya dentro del mundo clásico, que por cierto, en esos años era muy difícil entrar. Las audiciones eran así. Eh, Empiezas a escuchar historias de gente que se va a estudiar al extranjero porque hay maestros mejores, que porque pues primer mundo, que bla, bla, bla. Hay muchas historias y empecé a ir a concursos de guitarra y ahí conocí a muchos excelentes amigos todavía hasta el día de hoy, que escuchas historias de los maestros y te dicen, no, pues mira, ese maestro viene de Italia, mira, ese maestro viene de Japón. Entonces empiezas a ver un contacto internacional muy interesante donde empiezas a conocer gente de otros lados del mundo que tocan guitarra clásica y tocan repertorio. Pues dentro del mundo clásico pues, está el barroco, renacimiento, bueno, renacimiento, barroco, clásico, romántico, contemporáneo. Cada uno se especializa en algo, entonces te empiezas a ir a festivales y todo. Entonces empiezas a absorber eso y te da un entusiasmo querer conocer otros lugares. Entonces ahí fue donde nació la chispa, justamente yendo a concursos, que conozco a otros guitarristas, conozco a maestros internacionales y te dices, bueno, entonces la guitarra es famosa en todos lados, o sea, la gente que toca guitarra solista. Entonces empiezas a formar esta idea. Entonces empecé a hacer como se diría en Yucatán, un check ahí de un revoltijo de ideas, donde dices, bueno, esto suena muy interesante. Me empezó a llamar la atención como en los años del TEC irme al extranjero. Entonces mi primera idea fue ir a Viena, que sí lo hice, me fui como 2 meses, estuve ahí. Y ahí estuve en festivales, estuve ahí buscando maestros y todo. Y ahí conocí a mi maestro de maestría, que daba clase en Viena y en Montreal. Entonces, bueno, esa ya es otra historia más adelante, pero surge de estar en el mundo clásico. En el mundo clásico es como que está bien clara la línea, está súper clara. Y la maestría en el extranjero, al menos en México, siempre está en los planes. O sea, no quiero decir que sea el único plan, pero sí está ahí. Es como una ABCD ahí. Al menos, y es muy difícil conseguirlo, pero sí está ahí, en los planes siempre. Entonces yo ya estaba haciendo pues, música de sesión con artistas, empecé a tocar tango, seguí tocando guitarra sola, empecé a componer, muchas cosas, siempre llenándome de cosas de música y la idea de seguir esa maestría vino de los festivales de guitarra, que conoces gente. Entonces me fui a Viena 2 meses y ahí estuve, y ahí conocí a mi maestro de la maestría, que él daba clase en Montreal y en Viena, y me aceptó, o sea, audicioné con él. Y me dijo, bueno, ¿y cómo anda tu alemán? Y yo, nein, nein, alemán. Y me dijo, bueno, entonces te veo en Montreal en 2 semanas. Y yo, así como si fuera, oye, te veo aquí en la esquina y, pues, no sé, vamos a tomar una cerveza, ¿no? O sea, empecé a entender el nivel de cómo se maneja esta gente en cuanto a moverse.
O sea, este maestro Álvaro Pierri, que por cierto tocó con Piazzolla, es de lo que más me llamó la atención de su carrera, es que él daba clase en Viena y daba clase en Montreal. Así, Ok. 2 semanas aquí, 2 semanas acá. Entonces, muchos maestros de clásico hacen eso. Hay un caso conocido de Judical Perroy, el francés, daba clase en París y en San Francisco. Ay, Alan. Imagínense. Y hay casos así, más locales. Tengo amigos que. Un amigo de Veracruz, no me acuerdo que si es del puerto, da clase en Oaxaca. Y tengo un amigo de Oaxaca que da clase en Veracruz. Y todo el tiempo están haciendo así en el camión, dando sus intercambios el mundo de la educación, ¿no? Es un poco así. Tienes que tener en varios lados tus puertos, ¿no? Entonces, ese maestro era de esos y pues, bueno, la historia de la maestría ya fue años después y decidí venir a Montreal. Eso fue la otra parte de la vida de irse al extranjero. fue un poco por este maestro que conociste que Correcto. dijiste Sí, fue Montreal. por él, totalmente. De hecho, yo no tenía en el mapa Canadá para nada. O sea, yo Canadá era un oso y Maple y ya está, ¿no? Y tengo un tío que, pues ya sabes, escuchas que está ahí. Tengo mi tío que vive acá en Toronto, pues no lo he visto hace años. Y fue como, pues bueno, pues no sé. Yo me lo imaginaba como Nueva York, así, súper acá, pero es súper más tranquilo de lo que la gente piensa. Y fue por él. Me dijo, mira, vas a hablar francés más rápido, económicamente te conviene más. Este, ahí son mucho más buena onda con el idioma. O sea, entonces, y tenía razón en todo, no sé, o sea, todo tuvo razón. En Viena hubiera tenido más problemas para entrar por el idioma, X cosa. Entonces tuve que dejar todo, en esos años dejé todo. Y justamente recibí una llamada, si uno el tema con músico de sesión de un amigo que me dice, oye, se está armando una gira con el ex cantante de Elefante. Y yo, ¿quién es? Un tal Rayleigh, ok, sí. ¿Quieres entrarle? Se va a poner bueno. Dicen que auguran que se va a poner muy bien, que no sé qué. Y la tuve que rechazar. O sea, y me acuerdo que fue como 2 meses antes de ya irme. Y yo pensé que pues, una gira normal, así. Pero no, me cuentan que fue una super gira y que Rayleigh fue en esos años como así súper famoso y que pegó. Pero bueno, tienes que hacer la paz en muchas cosas para afrontarte a otras batallas, digamos. O sea, esto así es, así tiene que ser. Sí, totalmente, ¿no? Creo que es un tema recurrente entre nosotros, eh, pues el enfocarte a crecer tú o crecer el proyecto de alguien más en algún momento, aunque parezca algo increíble en ese momento, digo, y que seguramente lo es, pero estás apostando a algo más grande personal, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, luego, pues ya Canadá, luego regresas brevemente a la Ciudad de México Es y correcto. otra vez Canadá. Es Bien, correcto. cuéntanos un poquito qué estás haciendo ahorita Sí. con la producción, que obviamente Ok. yo lo sé, pero cuéntanos a todos. Yo lo sé. Bueno, pues mira, como bien saben ustedes, que me han ayudado muchísimo al pasar los años, he estado haciendo música original, en formato trío, que por cierto esto surgió como resultado del mundo clásico, porque hacía concursos y un día no me fue muy bien en una semifinal, final, que llegué en un concurso clásico y simplemente dije, bueno, hasta aquí llego en esto y me puse a componer y bueno, nació la rola de Transition. Un día de esos de concurso que no funcionó muy bien, me puse a componer y entonces pensé en hacerlo trío, pues porque me gusta siempre el formato de Power Trio, se me hace algo muy, muy interesante, muy pues ahora sí que el honor a la palabra Power, o sea, tiene un poder interesante y se me hace muy balanceado. Entonces busqué a mi querido Sergi y a mi querido Quique, con el que he tocado desde que tengo 15 años. Eh, y fue algo que surgió de forma un poco accidentada, porque por la distancia, las formas de grabar, todo eso ha sido todo un proceso. Entonces empezamos eso, hicimos el disco, bla, 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 pasaron los años, como le cuento a Sergi, la vida nos pasa por encima, ¿no? O sea, es así, así es, o sea, tienes familia, parejas, divorcio, lo que sea, pasan muchas cosas y el proyecto se grabó, tuvo algunas presentaciones y yo siempre tuve la cosquillita de seguir haciendo más cosas con el trío. Entonces en el 2018 empecé a hacer unos arreglos, eh, pues porque me gusta la música alternativa, soy hiper fan, música que conozco muy bien y que me hace muy feliz escucharla.
Entonces empecé a hacer unos arreglos porque en esos años, cuando empecé el disco de Transition, ya había empezado a hacer arreglos de música de Daft Punk y no sé, habíamos hecho, creo que recuerdas, hicimos incluso Muse, hicimos algunos experimentos ahí. Y me di cuenta que a la gente le gustaba, o sea, cuando tocábamos eso, la gente pues, conectaba, pues que son temas conocidos, son groovy, son funk, y pues, groovear con Sergio y Kike es algo que es súper enriquecedor. Y entonces se me ocurrió hacer arreglos. Empecé con una de Radiohead, que mis queridos amigos no son tan fan, pero yo soy muy fan, y que es un tema igual para hablar como 5 horas. Y empecé a hacer arreglos de eso, no tan oficial. Hicimos un demo en el 2018, y en el 2018 se frena todo. Hubo varias circunstancias. Quique pasó por algunas cuestiones de salud ahí con su gripe y su ataque, cuestiones personales, fallece mi padre, muchas cosas pasan, entonces se congela. O sea, yo ya tenía estas maquetas pues ahí, por cierto las hicimos ahí en el estudio donde están, ahí grabamos unos 4 temas creo, y ahí se quedó congelado. Entonces yo de repente abría mi compu y lo escuchaba y decía, coño, está padre esto, quisiera terminarlo, pero no se podía. O sea, todos estaban muy ocupados, yo estoy muy ocupado, tenía que aceptar muchas cosas, los trabajos. Bueno, para no hacer el cuento largo, vuelvo a contactar a Sergio, le digo, oye, ¿qué onda? Resucitamos esto. Y dijo, venga, él siempre me ha apoyado mucho y lo digo aquí enfrente de las cámaras, te quiero agradecer por toda la confianza desde el día 1 y la verdad, ha sido de los que me ha empujado a seguir en esto, en este proyecto específicamente. Y de repente, no sé, cada 4 meses, te hablo entre el 2018 y 2022, o sea, un mensaje de Sergio, ¿qué onda? ¿Ya están las rolas? Oye, ¿qué onda? ¿Ya están las rolas? Así cada 2 años, cada año. Así, entonces, ya, simplemente decidí que ya era tiempo, pasó la pandemia, ¿qué les puedo decir de la pandemia? Una locura, y ya por fin dije, bueno, ya es hora de que esto empiece a pasar mejor, y empecé a grabar de nuevo y ya le empecé a mandar la información a Sergio y ya hablé con Quique y fue que empezamos a hablarlo ya más seriamente y pese ahora que es más oficial y más seguro, todavía la vida nos sigue pasando pues porque estamos haciendo 10,000 cosas y entonces ahorita tengo ya, ahora sí, ya el camino más claro hacia que ya se va a terminar este EP, que lo vengo pensando hace... Y tengo otro que ya empecé a grabar, que es original, que está guardado en el congelador, igual poder. Y la idea es simple, grabar, mostrar, tocarlo, donde más se pueda, que la gente disfrute, hacerlo en vivo, presentarlo, todo eso. Entonces ya tengo ideas de dónde poder empezar a presentarlo. Es un proyecto que debe haber salido hace 6 años. Tal vez pudo haber sido diferente el impacto, no lo sé. Hace 6 años la vida era muy diferente. 7 años. Y ahorita he recibido buenas críticas de esto, pero igual gente que no lo entiende. Eso es algo que yo le decía a Sergi, esto es disruptivo. Porque ya me han salido 2 que 3 comentarios puristas de que no, esto no tiene, esta música no fue hecha para esto y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pero pues es una reinterpretación, son arreglos, visiones muy personales, donde la guitarra, el bajo y la batería son protagonistas de la esencia y el núcleo de la canción. Claro, estás hablando que rolas como In Bloom, que ya está allá afuera, pueden ir a ver el video. Pues, exacto. ¿no? O sea, sabemos que esta corriente de In Bloom, de Nirvana, del grunge, de decir, bueno, ya no hay solos de guitarra, ya no necesitas tocar increíble, puedes hacer canciones con poco, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero, pues, obviamente lo que estás haciendo con estos arreglos es totalmente lo opuesto. Bueno, pero yo creo que, digo, a ver, ya vamos a empezar a filosofar, ¿eh? Ya se va a poner bueno. Va. Yo creo que, bueno, en esencia, digo, yo que he estado, afortunadamente, me han permitido estar cerca de este proyecto como orejas extras y apoyándoles con algunas cosas. Y tengo varias preguntas al respecto, pero ahorita, aprovechando este tema, yo creo que, bueno, de los arreglos que tú haces y en conjunto también construyen, de estas, específicamente de estas canciones de este estilo, donde hacen In Bloom, hacen Black Hole Sun, esa es la que más me disfruto de escuchar hasta este momento. ¿En serio? Me encanta. Ahora, Esa canción de por sí me gusta mucho y el arreglo que hicieron, que hiciste y que tocan y construyeron entre los tres, la neta es que me gusta mucho, está muy chingón.
Y yo pienso que estas canciones originalmente forman parte de un movimiento, como tú bien lo dices, disruptivo también. Entonces, sí, que vinieron a romper con un molde de música que era de una manera y empezó a ser de otra manera. Entonces, en su momento esta música y esta corriente de compositores también fueron criticados por hacer eso, Mucho. por romper la música como existía en ese momento. Pienso que han pasado ya muchos años desde que esa música hizo eso, ¿no? Tantos años que se ha convertido ahora en la música que se hace de cierta manera y no se puede tocar. Entonces, hacer algo con esa música y llegar a romperla otra vez es lo mismo que se hizo en esencia. Yo creo que esa música se creó de esa manera y tiene que continuar siendo así. O sea, yo pienso que ahora lo disruptivo es ir en contra de eso, ¿no? Y lo no disruptivo o lo tradicional o lo conservador o lo purista es quedarse con lo que se hizo desde el principio, ¿no? Ahora es como que darle la vuelta a ese asunto. Yo la neta es que ese es el valor que le veo a ese trabajo que tú estás haciendo. Okay. Fíjate que... Sí, perdón que te interrumpa y nada más para completar la idea. Ayer o hoy me salió un video de... no lo conozco, pero sé que es un pianista argentino que toca tango. Y él decía algo muy interesante. Su filosofía era que, ahora que lo mencionó Edgar, que el tango es lo que es y fue lo que fue. Y hablaba de la nueva música que hay en Argentina, que ya el tango está como que muriendo en el rincón y ahora es una cosa muy diferente, ¿no? Y él lo decía como el hijo del tango, que no necesariamente se parece al tango, pero él decía que él toca el tango como es el tango, porque el tango es inamovible, o sea, es lo que, por eso decía, es lo que es y fue lo que fue. Y hablando un poco de esto, ¿no? O sea, parece que el grunge no se puede tocar de otra manera, o sea, pareciera eso, ¿no? Exacto. O sea, como tienes que respetar a la nota, al parecer. Se me hace muy interesante. Y fíjate que llevo un ratote con este proyecto y nunca lo había pensado de esa manera ok, esa música fue la disruptiva y ahora estás haciendo disruptiva nuevamente esa música de otra manera, ¿no? Y es muy interesante esos comentarios que tienes en algunas ocasiones, un poquito de desacuerdo, vamos a decirles de manera amable. Sí. Bueno, pues regresando a lo que mencionas de tango, pues bueno, como estuve en el mundo de tango, aprendí muchísimo de ahí. Y bueno, Piazzolla fue disruptivo en el tango. Él empezó tocando tango tradicional. Lo que mencionas es correcto. Piazzolla confrontó esto todo el tiempo. Todo el tiempo tocaba en la orquesta de Troilo, Pugliese, estuvo tocando en muchos lugares y él empezó a hacer su música y fue considerada una especie de jazz raro, que estaba destruyendo el tango, que cómo era posible. Piazzolla incluyó una batería en sus ensambles, algo muy raro en esos tiempos, guitarra eléctrica. Su música era totalmente contrastante, pero tenía la esencia del tango, pues porque un número uno tenía un bandoneón. Entonces, él no le importó, siguió, y para mí es una de las más grandes influencias en la música, en el mensaje que él da. Y él mencionaba mucho esta frase, que no sé si es de él o es de alguien más, pero decía que debes pintar tu aldea y pintarás el mundo. O sea, se refería al hecho de que pintes lo que tú eres y estarás pintando una parte del mundo. Entonces, eso me deja pensando en el hecho de que, bueno, todo esto que acaban de mencionar no lo hice con ninguna de esas intenciones. Literal fue algo más simple que eso. Simplemente soy fan de esa música, me gusta. O sea, yo me quedaba desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche viendo MTV en casa de un amigo porque no teníamos cable para ver Black Hole Sun, el video. O sea, y era simplemente algo así. Entonces es música que me disfruto, la respeto mucho y para mí tiene un poder armónico y melódico muy fuerte. Me llega a partes así de mi cuerpo y mi mente que me gusta mucho. Entonces simplemente fue una especie de homenaje hacia cómo yo puedo como guitarrista hacer que esto se pueda decir con la guitarra como solista, el bajo y la batería, igual incluso como solistas. Entonces, si tú escuchas que de repente hago un brrr, es como si hicieras un... O sea, no es más allá de querer imponer algo más, simplemente son herramientas que se usan para poder dar fuerza. Entonces, de repente, ¿cómo puedes decir palabras en la guitarra? Pues tocas notas más largas, vibrato más fuerte, usas el wah, usas la palanca, usas notas más rápidas. O sea, se tiene que convertir en una emoción. O sea, tus notas tienen que ser una emoción. Entonces, simplemente partí del hecho de que me gustaba.
y lo hacía. O sea, si mañana se me ocurre, no sé, hacer tributo a Los Ángeles Azules porque me gusta, ¿por qué no? O sea, siempre he hecho cosas así. En el mundo clásico lo he hecho toda la vida. He tenido igual muchas confrontaciones artísticas en ese aspecto, desde toda la vida. O sea, yo mi examen de titulación en guitarra clásica saqué la guitarra eléctrica, o sea, acaba pronto. Y eso fue totalmente disruptivo y saqué 2 liras simultáneas y no me importó nada de la escuela o del qué dirán o de la tradición, sino la reacción de la gente. Eso nunca lo voy a olvidar y la gente estaba muy contenta, estaba emocionada, porque para mí era auténtico. Entonces, si es auténtico para mí, va a ser auténtico para alguien más, sin importar nada más. Ahora sí que esto es algo que muchas veces, y lo he visto en muchos estilos y géneros, que la gente dice, se limita, no es que las reglas, no es que qué van a decir, no, es que siempre hay ese impedimento. Entonces, si te pones a pensar, a calcular eso, nunca vas a hacer nada auténtico, nunca vas a hacer nada que a ti te guste al menos, ¿no? Entonces siento que vas a estar siempre un poco buscando esos límites para no pasarlos. Entonces no hubo ninguna intención ni nada, simplemente me gusta, es la forma que lo hago. Son canciones que me encantan. Y pues estaba pensando hacer volumen 2 próximamente, en unos años, porque el disco de hecho se llama Rock Standards Volumen 1, entonces siempre fue así, siempre lo pensé así. Y pues ya está, a incluirlo en el repertorio de piezas originales y poder, que por cierto, cierro con esto, esta parte, lo pensé como, ok, si existen los estándares de jazz, ¿por qué no existen los estándares de rock? Ese sí es cierto que lo pensé así un poco. Entonces dije, bueno, ¿cuáles serían esos estándares? Entonces me puse a pensar y dije, pues las que más me gustan son estas. Dije, bueno, vamos a hacer un poco formato estándar. El formato estándar, para los que no sepan bien, pues es o sea, hacer la melodía de la canción de forma más simplificada, respetar la armonía, dar vueltas de improvisación, que prácticamente es la excusa, la melodía para poder improvisar, retomar el tema y te vas. Pero el discurso está basado en improvisar sobre armonía y melodía de la pieza del estándar, que es música de cine o música de otras cosas que se vuelve estándar en el mundo del jazz. Entonces en el rock no existe mucho esto, existe cover band, o sea, la banda de covers que replica lo más que se puede, pero no existe tanto el concepto de que voy a agarrar estos temas y voy a improvisar en estos temas, voy a crear cosas aquí, no existe tanto. Entonces dije, bueno, pues voy a ir por ahí un poco, tomando el préstamo de la manera de los jazzistas, un poco, y no todo, porque no es jazz, o sea, se puede catalogar como jazz fusión, eso ya no depende de mí catalogarlo. Entonces, digamos que tomo eso prestado, tomo prestado elementos de la guitarra clásica para usar cosas aquí, Sergio toma elementos del funk, toma elementos del jazz también para improvisar, Quique toma elementos del funk también, del rock. Ahora sí que es muy difícil catalogar, es muy difícil. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo. Oye, yo tengo una pregunta ahora sí con respecto al proceso creativo que llevas a la hora de rearreglar una de estas canciones. Independientemente de que me imagino que es muy diferente al proceso creativo que tienes cuando compones una pieza tuya, ¿no? Correcto. Porque ya tienes como un canvas para empezar a trabajar con una de las canciones que rearreglas. Cuando, obviamente, pues también quizá este punto de vista que voy a compartir es también desde mi trinchera como guitarrista, que obviamente pues yo escucho el proyecto y lo primero que mi oreja va es la guitarra, ¿no? Uh-huh. Que obviamente pues desde el punto de vista del bajo, de la batería, pues será otro punto de vista quizá, pero es interesante, pienso yo, porque ciertamente en este proyecto el que está haciendo los arreglos es el guitarrista. Uh-huh. Entonces yo siento que en estos arreglos hay como, bueno, lo que yo escucho, si me pongo un poquito más analítico, escucho dos partes diferentes, ¿no? El arreglo vaya, la orquestación del arreglo uh-huh. general, y lo que tú haces en la guitarra, ¿no? O sea, las partes en las que realmente destacas tú como solista en la canción, ¿no? Que no es precisamente el asunto de, a lo mejor, el solo, la improvisación, sino estas partes en las que en el estándar, tú añades esta parte melódica en la guitarra o rítmica o lo que sea, pero que sí es muy...
pues muy sólida, ¿no? Muy bien construida. ¿Cómo encuentras tú un balance a la hora de hacer el arreglo entre contener al guitarrista que quiere ir más allá y tocar encima de todo y hacer el arreglo completo y darles el balance entre eso? Y por otra parte, darle espacio a los otros dos músicos que tienes ahí, que sabes perfectamente que son capaces de hacer todo este arreglo y pasarle encima al arreglo completamente y darles espacio a ellos para que también pongan algo de su parte. ¿Cómo haces eso? Es una gran pregunta por ejemplo, voy a contestar un poquito por fuera y luego entro a la respuesta. Cuando tú haces música original, como tú mencionas el Canvas, en teoría es más fácil, pero es más difícil cuando haces música original, porque el hecho de empezar y acabar algo suena fácil, pero no lo es tanto si no has hecho arreglo antes. Yo creo, o sea, al menos yo eso creo, que si no eres arreglista no puedes ser compositor. O sea, es mi punto de vista. Va a haber gente que diga que no, lo respeto muchísimo, pero yo sí creo que ser arreglista es parte importante, incluso no nada más de alguien que es compositor, sino de alguien que es músico. Debes poder ser arreglista. Es algo que está en nuestro día a día a veces, en nuestra vida. Te topas con circunstancias donde tienes que adaptar. Un arreglista tiene que adaptar, tiene que trabajar con las herramientas que tiene. Entonces, si tú, no sé, eres director musical de una banda y tienes una sección de metales, pero de repente se te va un metal porque lo que sea, y tienes un tecladista ahí, y el tecladista no sabe usar secuencias, pero tienes dos guitarristas, o sea, tienes que ver qué hacer para que suene bien. Entonces tienes que mover cosas para que suene bien la esencia de la canción, de la obra. Entonces, siempre he hecho arreglos sin saberlo, porque me gusta la música, o nuevamente regresando al tema de que pues, es porque me gusta y lo hago, y muchas veces por trabajo. Entonces, he hecho tantos arreglos que conozco muchas estructuras. Entonces, regresando ahora sí a la respuesta, para poder llegar a eso, necesitas saber estructuras. O sea, reconocer muy bien, y esto lo veo con muchos alumnos, muchas veces no saben reconocer entre una introducción, una sección A, que sería un verso, B, que es un precoro, C, que es un coro, y de ahí partir. O sea, ni siquiera a veces eso es claro. Entonces, ¿cómo quieres saber dónde es un bridge o dónde es una coda, o etcétera, ¿no? O A2, etcétera. Entonces, ese simple reconocimiento de estructuras hace que tú puedas tener el manejo más fácil. Decir, bueno, voy a hacer mi introducción. Entonces, tú te concentras, o voy a hacer una introducción de tantos compases. Por ejemplo, en el caso de In Bloom, que está allá afuera, lo pueden escuchar. Empieza la canción original, pam, 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 que armónicamente, por cierto, es muy interesante porque deja el vacío. Power chords es lo más vacío que puede existir en la cuestión armónica. Entonces tú puedes ponerle que es un mayor, que es un menor, que es un séptimo, lo que sea. Entonces tú puedes jugar con eso. Entonces yo respeté el espacio de la introducción original. Pero si yo solo hago tan, 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 pues voy a estar haciendo un cover. Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo donde la guitarra aparezca y de alguna forma esté con eso. Entonces simplemente esa introducción que hago de notas muy acá, lo pienso más como pianista. Simplemente me subo la armonía. Entonces nada más determiné, ok, estos acordes son estos. Pues voy a hacer figuras como olas, a la Bach, si quieres llamarlo así, donde yo pueda moverme armónicamente en este pasaje, que es un pasaje específico. No puedo improvisar en esa parte, esa frase es específica. Entonces una vez que ya entro a eso, caigo al groove para que la gente empiece a reconocer. O sea, entonces aquí estoy haciendo un guiño a que pues esto cuando lo escuchas, si no sabes qué canción es, vas a escuchar pues una cosa ahí fuerte con muchas notas. Cuando entras al groove dices, eso me suena familiar. Entonces le estás dando una reinterpretación, le estás dando una vida diferente. Nunca mejor, digamos, porque el original siempre va a ser el original, pero de una forma, una visión diferente. Y luego ya entras al tema, que el tema es el rey. O sea, el tema tiene que ser el tema y siempre tiene que ser muy claro. Y es una parte donde yo abro paréntesis acerca de la música melódica. No quiero entrar en polémica, pero ya estaba platicando con mi amigo Sebastián, que fue a ver a Gilles de Potrin. Este grupo que ya pasó la ola. Ya pasó, ¿no? Bueno, yo le dije qué padre fue, se aventó 5 horas de
de Saludos, cola muñeco. sí. y está muy bien. Y yo digo, a mí me gusta la banda, pero extraño lo melódico. Independientemente de todo, extraño lo melódico. Porque no deja de ser grooves y todo está muy bonito, muy padre. Pero extraño la melodía. La melodía sobre algo. Entonces, regresando al tema A de los temas, pues todo lo que busco arreglar tiene que tener una melodía clara. Es la cara, es el personaje. Entonces ya tienes tu A, la canción tiene B, sí tiene una B, luego tiene una C. Entonces tú ya acabas eso, lo expones, y luego ya tienes tú la decisión de decir, bueno, voy a recapitular, porque la canción tiene otra vez A, A2, B2, etc. Pero tengo que hacer algo diferente. Cosas que hice con mis canciones, por ejemplo, mis piezas. Con Quemazón hice eso. Hice A1, B1, C1, hice A2. Es mucho más trabajo porque tienes que hacer algo diferente basado en tu melodía A, B, C. Entonces, en este caso dije, no, está muy largo. Mejor aquí entramos a solo. Entonces entramos a solo, ya regresando a esta idea de rock estándar. Y de ahí sigo un poco más hacia la presentación de igual de los otros músicos que tienen partes muy interesantes, donde hacen partes solistas igual. Y creo que es ahí donde lo tenían que hacer. Por ejemplo, el solo de bajo existe en la canción original, pero no es un solo como tal, es un groove. Que por cierto, Sergi ahí hace un trabajo fenomenal porque lleva el groove, pero le mete unas cosas que dices, Dios santo, no sé dónde lo sacó. Y Kike al final, que tiene los feels oficiales, él hace un solo basado en... Entonces, prácticamente ya se está cerrando el arreglo. Entonces, simplemente para que acabe fuerte, porque a mí me gusta, lo aprendí en la música clásica, el primer movimiento es una exposición, segundo movimiento es más tranquilo, y tercero tiene que ser caña, fuerza, mucha fuerza. Me gusta acabar fuerte. Entonces, regresé a la exposición, a la introducción, ahora como coda, outro, como lo quieran llamar, y simplemente repito casi copy-paste de esto y vámonos. O sea, y se cierra. Pero todo tiene que ver con la palabra estructuras. Si no sabes estructuras, vas a estar perdido, vas a estar así. Todo el tiempo son estructuras. Entonces, todo el tiempo, si tocas mucha música, pues te empiezas a ver estructuras ya, así como la Matrix, ¿no? O sea, ya ves todo así. Ya ves clarísimo. Y ustedes lo entenderán claramente. Claro. Están en producciones todo el tiempo. Es algo que se necesita saber. Muy bien. Totalmente. Dispárale algo más al maestro. Yo tengo una, desde hace rato tenía, bueno, siempre Venga. he tenido ganas de preguntarte, siempre que estamos, bueno, normalmente cuando nos vemos estamos trabajando, entonces estamos trabajando en algo correcto. tuyo seguramente, entonces siempre las conversaciones giran en torno a eso, ¿no? Sí. a lo que estamos haciendo. Pero siempre he tenido ganas de preguntarte, casi a todo mundo se lo pregunto, con Sergio es la conversación más larga que he sostenido en mi vida, porque todo el tiempo estamos hablando de eso. Pero vamos a intentar así como ponerle sus límites. Hay un podcast que vi hace poquito que toma el tema, y no sé si conocen a este guitarrista, me lo topé en el podcast, yo no lo conocía, es mexicano, se apellida Casten, creo que es Eric, algo así, Casten, algo así. No tengo el gusto. Acaba de medio explotar ahí en YouTube y todo, y tiene un podcast. Es un guitarrista, creo, pues por lo que entiendo, que se dedica más a tocar jazz manouche y es más jazzista, pero pues tiene obviamente más bagaje, ¿no? Como todo buen músico. Y tiene un video en el que habla de 5 guitarristas, no para él los mejores guitarristas, no el guitarrista, los 5 mejores de la historia, no una lista de ese tipo, sino una lista más personal. 5 guitarristas que hayan hecho o que hayan impactado directamente en tu manera de tocar. No necesariamente cuáles te gustan más, sino que tú hayas escuchado y tú hayas dicho, a ver, a partir de aquí necesito hacer algo al respecto. ¿Tienes una lista similar? Algo así como 5 guitarristas que hayan impactado directamente en tu forma de tocar. Sí, pero más larga que eso, mucho más larga. Pero vamos a ponerla difícil, sí. Sí, porque además depende, la pregunta es muchas veces relativo a en qué época lo preguntas. Si me preguntas a Robin Blanco de 18 años, te voy a decir una cosa. Si me preguntas cuando tenía 30, va a ser otra. Ahorita No, entonces, ahorita. En general, puedo hacer como un resumen. O sea, breve, sí que hagas, más o menos quién es. o sea, que hagas,
O sea, para hacerlo más significativo, ¿no? O sea, ¿quiénes de estos guitarristas sí has notado que han pasado la prueba del tiempo Sí. en tu playing actual? ¿Quiénes Claro. ¿quiénes sigues diciendo, mira, yo todavía encuentro mucho, a ver, yo todavía encuentro cosas nuevas o cosas que me inspiran todavía de esta persona, ¿no? Bueno, ha habido muchísimos, pero voy a mencionarlo así como en general, ¿no? O sea, cuando estaba en la época del rock más joven, el primer impacto fue John Petrucci. Eso se nota en mi tocar. Igual un poco, aprendí alternate picking con él viendo un video, que era el video de Tokio, del concierto. Y, bueno, dos videos y su masterclass de Rock Discipline, El rol de split. con eso. Y me gustó muchísimo el video, porque había muy pocas clínicas en los años 90. La clínica de Vinnie Moore, en esos años, Vinnie Moore, veías ese video y era como, no sé qué pasaba, pero era mágico. Dejé de escuchar Vinnie Moore en esos años, pero sí me inspiró muchísimo para empezar. Petrucci lo escuché muchos años, en esos años iniciales, junto con otros guitarristas. Satriani para mí fue como un descubrimiento melódico increíble. Fue algo que no imaginaba el sonido de la guitarra a ese punto melódico. Para mí él es un antes y un después en la guitarra solista. Como compositor también, el señor toca increíble. Hasta el día de hoy sigue tocando muy bien. Al lado de él, pues los clásicos, ¿no? Johnson. Nunca fui tan fan de su música, o sea, me encanta su música, pero me atraía más Satriani, su música un poco más rock, no lo sé, el otro un poco más jazz, un poco más country de repente. Eh, Steve Vai, claro, fue una gran influencia igual en esos años. Entonces, cuando entré al mundo clásico, conocí, ahora sí que otra camada de guitarristas. Está Manuel Barrueco, David Russell, mi maestro Álvaro Pierri. Ahí conocí a la leyenda Roland Diez, que tomé clase con él. Para mí Roland Diez es de los mejores que ha existido. Y sobre todo porque conocí su música, no nada más porque la revisé con él, sino porque pude, o sea, se la sigo leyendo. O sea, él les dejó todo escrito. Entonces entro al ADN de su forma de pensar y es increíble. O sea, sigo tocándolo y es como... De hecho, tengo pendiente hacer un disco entero de Roland Diez. Es para mí avanzadísimo. Años después, mi gran amigo Beto Palomo me mostró a Silva y Luke, creo que fue en esos años 2000 y algo. Y fue algo tremendo en mi forma de ver la guitarra. Ese famoso concierto con Virela Grande de a dueto, lo sigo escuchando de repente. Se me hace algo fuera de lo normal. O sea, hay tantos guitarristas que han pasado por todo eso, pero así el día de hoy que pongo uno, por ejemplo, pues es Paco y Lucía. Paco y Lucía es el maestro, es tipazo, la forma, todo. Y combina todo esto popular y esta cuestión, todo lo que hizo en su carrera, composición, forma, todo, o sea, él engloba muchas cosas. Y hay muchos más, o sea, puedo nombrar a muchísimos guitarristas que han pasado por mí. Guthrie Govan igual fue en esos años, pues, escuchándolo. Impactante, o sea, son dos guitarristas que escuchas y dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y cada ciertos años llega uno que escuchas y dices, órale, o sea, qué padre, ¿no? En los últimos años ha pasado que ya no escucho tantos guitarristas. O sea, eso es algo que me está pasando hace ya años. No es algo que force, simplemente estoy escuchando más música de piano. Cuando escucho rock alternativo, escucho jazz. Sigo escuchando Speak No Evil de Wayne Shorter, que es para mí mis discos favoritos. O sea, de hecho escucho música clásica en la mañana, escucho rock al mediodía y escucho jazz en las noches. No sé por qué. No sé por qué, o sea, pero así lo hago casi todos los días. Si escucho música es así. No me gusta escuchar rock en la mañana, no me gusta escuchar jazz en la mañana. Me gusta escuchar música clásica. Entonces escucho las variaciones Goldberg de Bach y luego en la tarde escucho, no sé, Stone Temple Pilots o algo que me dé esa energía y en la noche pues, me aviento un disco de jazz, ¿no? Stan Getz, soy hiper fan. Entonces, bueno, ya me salió el tema de los guitarristas, pero ya te di creo que varios nombres Sí. que para mí son muy importantes y que pues dejaron una huella sobre todo humana en la forma de tocar la guitarra y en su música. Sí, para mí son como así, lo de los mejores. Sergio Assat igual es otro bueno. Sergio Aguilar. Sergio Aguilar es un gran guitarrista también. Que por cierto, ese es otro igual. Guitarristas que tú conoces en vivo, igual te inspiran. Sí, Muchos. claro.
de una u otra forma. Te inspiran de una u otra forma, al menos en algo. En algo Sí, sí, sutil, sí. y activan cosas. Sí, Y totalmente. guitarrista, un guitarrista que hayas escuchado así, de lo último que hayas escuchado que haya aparecido algo nuevo y digas, oye, ¿de dónde salió y tiene algo interesante? Bueno, hay varios. Me gusta Julian, el jazzista. Julian Lash. Lash, creo que se pronuncia. Sí, 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 Julian sí. Lash. Se me hace alguien que inspira mucha como esta calma de tocar y me gusta mucho lo que hace. O sea, no me gusta comparar, pero sí, Brian Luke tenía otra explosividad, digamos, pero se me hace alguien creativo en ese punto, digamos, de armónico y muy bonito, muy padre. Así técnicamente, tipo la línea de Guthrie Govan, vi a este ruso, este chico que toca, me lo mostraron unos alumnos y me impresiona su naturalidad de hacer shred, es como que ese chavillo, o sea, toca brutal, o sea, por donde lo veas, o sea, eh, es de esos chicos que de seguro vieron videos de muchos guitarristas muy avanzados y que afortunadamente tuvieron YouTube muy cerca y pudieron absorber eso y toca increíble. Te digo que estoy un poco desconectado del mundo de la guitarra en ese aspecto ya, depende de para dónde me digas. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Mancuso. Mancuso, claro. Mancuso ha sido, Tú me lo mostraste, por cierto, la primera vez, Sergi. Y me llamó mucho la atención lo de sus dedos. Cuando Sergio me lo mostró no era tan famoso, pero sí era ya muy reconocido. Toca increíble. Toca increíble. O sea, es realmente... Yo todavía no entiendo y es que yo uso los dedos. Ujú. Te lo dice alguien que usa los dedos para tocar la guitarra eléctrica. ¿Cómo puede tocar con tal naturalidad la guitarra eléctrica con los dedos en la posición que él hace? O sea, es como apoyado, la técnica apoyada, digamos. Igual usa la técnica sin apoyar, pero me llama mucho la atención, hablando específicamente de su técnica, cómo puede sonar tan legato, digamos, en su ataque. Eso es algo muy particular, ¿no? De esas personas que tocan de esa forma, es como Portnoy, ¿no? Que toca increíble y nadie puede entender cómo toca casi parado, ¿no? Ujú. O sea, son de esos casos, ¿no? Él se desarrolló así y así hay muchos músicos que tocan de una forma y pues suena increíble, ¿no? Pat Metheny, ¿no? Es un caso, ¿no? Por ejemplo, tú ves su mano derecha y tiene una forma, pero suena Aquí, muy bien. aquí te va una pregunta polémica. No, Académicamente hablando, porque tú vienes de la academia, vengo de la academia. pero vienes también de, pues bueno, un poco de la calle, el rock es de la calle, podría yo Sí, decirle, ¿no? Se aprende sí, así. es correcto. Eh, Esto que estás mencionando es muy interesante porque bueno, la puedo resumir en una clásica, pero una pregunta clásica Sí, quiero decir, pero sí. al final me vas a entender lo que quiero decir. El fin justifica los medios, es decir, no importa la técnica si al final la música es lo más importante. ¿Qué opinas de eso? Qué fuerte pregunta. Sí, o sea, no, sí, porque soy pro técnica. O sea, y sí enseño que la técnica es libertad. Ojo, o sea, yo la técnica a mis alumnos les he enseñado que es algo que necesitan saber, al menos en su búsqueda personal, para poder desarrollarse dentro del instrumento. O sea, es imposible que quiera hacer un shredder o alguien que toca ciertas cosas si no practicas técnica. O sea, es como... Existe este debate, por ciento, en la música clásica. En la música clásica dicen, hacer escalas, estudios, no. O sea, hay un grupo de personas que hacen esto o el grupo de personas que dicen, no, directo a las obras. Entonces se divide. ¿Cómo vas a pasar directo a las obras si no tienes esto? Pero los otros dicen, no, es que pues esto te quita tiempo para hacer esto. Yo Sí, diría que ambas cosas. de hecho he escuchado Ambas. esto un poquito en la parte, la obra te va a dar la técnica o la obra te va a exigir una técnica. Sí, es correcto, pero por ejemplo, si voy a hablar de un caso específico, Asturias, que es un arreglo de piano que está en sol menor, en guitarra se volvió en mi menor. Tienes una especie de alternado acá. Si tú lo practicas eso, como un paradiddle, como de baterista, nunca te va a salir así agarres la obra. O sea, es como que, bueno, sí te puede salir, pero te va a salir mejor si practicas con un metrónomo, agarras ejercicios para esa parte, desarrollas habilidades, libertad en tu mano derecha para cuando ya te afrontes a la obra, puedas mejorar más fácilmente y ahora sí enfocarte en la música. El problema es que siempre es blanco o negro.
Siempre es un extremo, pero hay muchos matices. O sea, cuando hablo de técnica, digo, este pedazo de técnica te va a ayudar para hacer esto. Entonces, estudia esto, no sé, una hora, y luego la siguiente hora estudias tu obra, empiezas a ver esto, y lo vas haciendo así. Pero no que te quedes un mes o 3 solo haciendo esta técnica y luego vas a ver la obra, ya se te quemó el arroz, o sea, ya no tienes ganas, ya lo que sea, ya pasó la vida, ya tienes que hacer otras cosas. Lo mismo pasa con lo de la técnica. Yo creo que muchos músicos, si regresamos al caso de Mancuso o Portnoy, pues ellos se sentían cómodos tocando así, se sienten cómodos tocando así. Entonces, para ellos yo creo que ni lo piensan. Entonces es simplemente un rollo de, pues es que así es. Entonces he visto, ahora sí como experiencia como maestro, que pues todos somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, tenemos dedos diferentes, tenemos mentalidades diferentes. Entonces no se puede homogenizar todo. Entonces si hay como, por ejemplo, si yo veo que un alumno está tocando así, ¿sí? Y veo que no puede, digo, oye, ¿por qué no pruebas esto? No, es que mi cuello, ok, entonces vamos a hacer pues más a la violín, ¿no? Ok, y funciona, ya está, déjalo ahí. Pero si yo le digo, no, tiene que ser así porque entonces le estás afectando un poco su fisionomía. Tengo un alumno aquí, Lucas, que mide 2 metros. O sea, o sea, yo mido 1,90, o sea, yo lo veo así. Y, y agarra la guitarra eléctrica y los dedos están así, o sea, él llega así. Entonces, con él tengo que hacer un ajuste diferente, porque es diferente. Tengo alumnos que tienen mano más chica, lo mismo. Entonces, la técnica te ayuda a entender tu propio cuerpo hacia lo que vas a afrontar. Entonces tú tienes que saber eso, o sea, tienes que al menos conocer tus límites, tus extensiones, tus capacidades, tu entendimiento rítmico. Entonces yo sí creo que debe ir uno y uno. No es blanco y negro. Yo creo que al final la musicalidad es lo que importa. Es como la pregunta más bien sería, ¿qué importa más? ¿Que estés cómodo o que suene bien? ¿Qué importa más? Pero recuerda, si estás cómodo va a sonar bien. No necesariamente, pero si estás incómodo, difícilmente va a sonar bien, pero hay gente que logra sonar, que suene bien. Entonces, es un poco toda esa búsqueda de equilibrios. Te lo digo porque en guitarra clásica tú tienes guitarras que son como un bat de béisbol, o sea, literal. Pero es que es la guitarra del laudero y suenan las notas. Y yo siempre estuve en contra, decía, pero es que si no estás cómodo no te va a salir. Vas a estar ahí escupiendo notas. Entonces, buscas un balance. Bueno, pues vas con un laudero y aunque sea la guitarra de 5,000 euros, 10,000 euros, pues que le raspen al brazo, que te lo dejen ahí más cómodo y entonces ya te va a salir mejor las cosas. O No te cómprate otra. gusta, pues cómprate otra. Sí. Exacto, pero pues es que es eso, hay gente que se aferra a ciertas cosas y entonces el problema es ese, Lo cual me lleva también a otro punto muy interesante. Nunca te he visto con guitarras que que necesariamente estén a la moda o que estén Es correcto. o que sean lo estándar para hacer X trabajo. Es correcto. Siempre te he visto con guitarras en las que estás cómodo y utilizas esa herramienta para hacer lo que necesitas. Eso se me hace Ya muy me interesante. delataste. No, pero Ya me delataste. a mí se me hace muy interesante porque en el mundo de la producción, aquí en el estudio, es como que tienes que tener ciertas herramientas para lograr ciertos sonidos. Y a mí me pasa que a veces siento que no tengo tanta identidad a veces. Digo, creo que sí la tengo en algunos puntos, pero el tener como estas herramientas que son genéricas, si quieres, o sea, no son genéricas, pero que sirven para esto y esto. Luego de repente es más difícil encontrar un sonido propio con un solo instrumento con el que tocas mayormente, ¿no? Y justo lo pensaba hace poquito, muchos de los youtubers actuales, puede ser también por el endorsement, pero los ves siempre con la misma guitarra, o sea, lo más que se pueda, es como que su instrumento, su sonido, con lo que lo ves. Por ejemplo, pienso mucho en Jack Gardiner, que está con Ibanez, que hace mucho estaba con Sur, y se le veía súper cómodo con Sur, ahora se le ve también súper cómodo con Ibanez, pero nunca lo veo con otra Ibanez. Lo veo con esa Ibanez, su guitarra, todo el tiempo, ¿no? Y repito, puede ser un tema de endorsement, pero es muy interesante. O sea, al final tú creo que has decidido más por ese punto, por la comodidad, por eso. Sí. De hecho, lo que mencionas es muy cierto. Mi guitarra que tengo desde 1995, suena a otra época, obviamente. Tuve el sueño, guajiro, de que fuera mi guitarra para todo. Entonces le metí robótica, todo lo que quieras, así, pastillas, todo. Fue evolucionando conmigo. Al punto que llegó a un punto muy interesante, donde podía hacer muchas cosas con ella. Y me empecé a dar cuenta que no se podía hacer todo con ella.
O sea, yo sí soy del equipo de que te cases con tu guitarra y la conozcas hasta el tope. O sea, sí estoy un poco en contra de que los alumnos, por ejemplo, cuando están empezando, tienen muchas guitarras, no se acomodan en nada. O sea, entonces les digo que pasen una temporada con una sola guitarra. Entonces, yo quería hacer esta utopía de tener esta guitarra para toda la vida y para todos los estilos. No lo conseguí por X o Y, dado que te mueves mucho, haces muchas cosas. Y caí en esto de buena forma, de los endorsements. Me dieron una AZ en su momento, por Ibanez, y que la uso todavía, que es con la que grabo el proyecto, por cierto. Me la customizaron un poco. Y fue ahí donde empecé a decir, bueno, no necesariamente esta guitarra va a poder hacer todo. Entonces, y yo creo que, otra vez, no es blanco y negro. O sea, sí tienes que como que de repente hay momentos de tienes que aceptar de que, bueno, hasta aquí llegó mi guitarra, tengo que pasar a esto. Ya está. O sea, es así de sencillo. Por ejemplo, con Guitar Wars Project usaba una guitarra Godin Quinta Avenida, Fifth Avenue. Esta guitarra estuvo muy padre en el principio porque lo usaba como guitarra jazz, pero llegó un punto donde ya estaba haciendo cosas melódicas y me empezaba a estorbar que pues estas guitarras son archtop, son para otra cosa, y le estaba metiendo distorsión y tenía un zumbido ahí dije, es que ya el proyecto evolucionó a otra cosa. Pues esta guitarra llegó, dijo, hasta aquí. Gracias, fue divertido. Entonces switché a otra guitarra. Entonces, los proyectos evolucionan, todo el tiempo están en movimiento. Si hay algo seguro en todo esto es que todo cambia. Entonces tienes que cambiar tú igual. Entonces, sí estoy a favor de que te quedes con un instrumento. Sobre todo en clásico, ahí sí yo lo valoro muchísimo. Yo tengo mis 2 guitarras clásicas que son así, las que uso todo el tiempo. En eléctrica sí se da un poquito más esto, pero es cierto igual que hay mucho manejo pues de redes, de endorsements, de que tienes que usarlo, bla, bla, bla. Sí hay mucho de eso, y de que las cuerdas y que a ver qué pastilla usas. El tema de los pedales, ¿qué te puedo decir? O sea, que el analógico, que... Sí hay mucho de eso, pero eso son puro... muchas veces la gente se pierde, los guitarristas, en que eso es importante, pero es más importante tu sonido de la cabeza y tus manos. Y de ahí todo lo demás. Entonces, no veo eso como algo prioritario. Entonces, si por ejemplo tengo que grabar lo que sea que tenga que grabar, pues obviamente busco que mi guitarra esté cómoda y luego de ahí ya parto. Y ahí empiezo a construir y digo, y si ahí encuentro un límite, entonces cambio de guitarra. Pero, no, de hecho, mis guitarras son guitarras bastante humildes. Guitarras que a mí me gusta encontrar guitarras vintage por ahí, así, ni siquiera que fueran famosas. Por ejemplo, tengo la guitarra Godin, olvidé el modelo, es 22, Exit 22, que es una guitarra que ya no hacen. La encontré por ahí con un tipo que la estaba vendiendo. Me gustó, nada más me gustó físicamente, la agarré, le cambié las pastillas y con esa grabé un concierto en la Sala Nesa con orquesta, one take, porque pues así fue, se filmó y todo, y se hizo un documental de ese programa, de esa película. Se hizo una película, un documental, y ha ganado ya como 30 premios internacionales. Y yo jamás imaginé que esa guitarra iba a ser pues muy vista por muchos lados, y todos te preguntan, ¿y esa guitarra cuál es? ¿Dónde la conseguiste? Bla, bla, bla. Pero lo que importa es lo que tocas y cómo lo tocas. Entonces la guitarra realmente ahí fue como pues, un arma, pero no fue lo más importante. Correcto. Entonces, es como lo veas. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. Y tiene que ver con primero la mente, los dedos y lo demás. Sí, totalmente. O sea, yo te puedo decir, creo que una de las guitarras que más me gusta cómo suena de las que tengo es la Les Paul. Pero también es una de las que más batallo para es que hacer Les Paul, todos lo sabemos, o sea, nadie lo quiere decir, pero son muy incómodas. No, yo sí lo digo todo el tiempo. A mí me chocan, las odio. O sea, la neta, y son hermosas. Para mí es la guitarra más hermosa que hay. O sea, físicamente. Sí, es preciosa. O sea, ¿quién va a estar de desacuerdo conmigo? O sea, ves Slash, November Rain, en los años 90, dices, yo quiero esa guitarra. O sea, es como, ¿quién va a negar algo así? Son hermosas. O sea, en serio. Pero ¿por qué no? A ver, hagamos un reencuentro. ¿Por qué no hay shredders que usan, salvo algunas excepciones, Les Pauls? ¿Por qué no existe un movimiento shredder con Les Paul? hay pocos. Hay excepciones. Pero ¿por qué no es algo más? ¿Por qué Ibanez fue la marca shredder? Sí, sí. O sea, hay algo ahí, ¿no? Tiene que ver con... Sí, No estoy hablando de color, estoy hablando de simplemente acceso es correcto. a ciertas técnicas y ciertas cosas. Acceso, peso, que no... Exacto.
No me refiero tanto al acceso del acceso que dices, sino acceso a que eres capaz de hacer cosas que no puedes en la otra. Ergonomía, básicamente. Exacto, ergonomía, exactamente. Sí. O sea, te cuelgas una Les Paul y es como, te sientes esto así. Sí, claro. Y dices, ay, espérame, el switchito aquí. Y a mí eso de los botones, perdón que me esté metiendo a pláticas ya más guitarristas. No, está aquí. chido. No, de los botones yo odio eso. O sea, de hecho creo que alguna vez tuve bueno, no me acuerdo, creo una Archtop igual. Y eso de 2 tonos y 2 volúmenes, yo no sé a quién se le ocurrió esa idea, neta, se me hace lo más impráctico del mundo. Yo no sé, tengo alumnos que todavía tienen eso, digo, ¿por qué van a cambiar eso? Que se sigan viendo los 4 botones, pero pues que solo funciona un tono y un volumen. O sea, si apenas con eso la armamos, ahora imagínate 4. Sí, o sea, sí. es demasiado, y casi, ya al final el resultado, el outcome, dices, bueno, pues se nota mucho que moviste un tono y el otro tono, cambias de pastilla, al final lo que importa son tus notas y tu ejecución humana hacia la música. Todo Es lo demás viene después. Es correcto. Bueno, estamos llegando a un punto para finalizar el día de hoy. Nos gusta que el podcast tenga como esta longitud, aunque claramente podemos seguir platicando Sí, mucho más Sí, tiempo. claro. Interesante. Sin embargo, voy a dejar al maestro que nos dispare la última pregunta y que también, obviamente, dejen sus comentarios, alguna pregunta que le quieran hacer a Robin para una segunda invitación, que espero que no tardemos tanto en Persona. en persona, tal vez. Ojalá que sí. Sí. Maestro, ¿algo más que le quieras preguntar? Estoy El día de pensando, hoy, el día de hoy. El día de hoy, sí. Lo que pasa es que ya hablaste de tantos temas que así como que, ay, y podemos ahondar ahí, ay, y podemos ahondar ahí. O sea, bueno, por ejemplo, a ver, regresando un poquito atrás, pasaste como por ahí encimita y dije, si nos clavamos ahí nos vamos a clavar en serio. Vamos a intentar no hacerlo dentro de lo posible. Va. Pero en tema de pedales, de efectos, Sí. que es un tema también, obviamente ya estamos hablando de Tabú. la mente, el dedo, la guitarra, la cuerda, la derecha, lo que sea. Y luego viene, en el tema de las guitarras eléctricas, obviamente, la acústica pues es otro universo por completo. Sí. En el tema de la Ahí son guitarra... las uñas. Exactamente. En el tema de la guitarra eléctrica, una vez que el sonido deja de estar en control del instrumento y pasa Correcto. por un cable largo o corto, como sea, y entra a un pedal de efectos, Sí. ¿cuál es tu punto de vista en ese mundo que ocurre entre la guitarra y el amplificador, sin llegar al amplificador, que es otra cosa? Bueno, es un tema súper amplio, como mencionas. He estado zigzag durante muchos años entre análogo y digital, más en análogo que digital porque empecé en análogo. Y hay algo que he notado en muchos años de ser guitarrista eléctrico, es que cuando llega lo digital, por ejemplo, ya llega todo compacto, ¿no? Ya llega todo como prehecho. Entonces, en los años 90, cuando tenías algo digital, sonaba horrible. No había forma de comparar análogo con digital. O sea, era muy notorio. Salvo algunas excepciones. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía mis primeras pedaleras, multiefectos, ya había como cadenas ya hechas y ya había como presets, ¿no? Los famosos presets. Luego agarrabas, hacías copy-paste, ponías usuario y tú ahí movías, ¿no? Pero yo había pasado por análogo. Entonces, lo que he notado en los años como maestro es que muchos chicos se meten directo a digital sin entender bien el uno a uno de cada cosa análoga. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía mi Chorus 1980 Japan Label, yo ya sabía cómo sonaba eso porque lo había probado solo mi guitarra con un pedal y el ampli. Entonces, yo lo que hago es muy simple. Agarro mi guitarra y la conecto directo al ampli. Entonces pruebo todas las pastillas, pruebo el volumen, pruebo todo, sin ningún pedal. Entonces yo de ahí conozco el ampli, confronto el ampli, porque cuando estás de gira y eso a veces te ponen muchos amplis diferentes. Entonces tienes que primero conocer el ampli. Llegar a una frecuencia donde tú estés cómodo con eso. Después de eso, me voy a la distorsión. Digo, a ver. Entonces me voy a mi pedal de distorsión y empiezo a mover. Nivel de distorsión, nivel de agudos. Empiezo a juguetear las pastillas. Paso un rato ahí, nos conocemos. ¿Tienes algún favorito en ese rubro? Sí. De hecho, sí. Sí, entonces, por ejemplo, cuando compré mi pedal de distorsión, yo ya sé que cuando voy a comprar un pedal voy a pasar
muchas horas en esa tienda. De hecho, por eso no me gusta comprar pedales, porque paso muchas horas. Sí, claro. Y una vez que compro uno, me quedo 10 años con ese pedal. Ajá. O sea, acabo de hacerlo otra vez, pero ya me compré mi segundo lugar. Cuando compré este que tengo, que es el Sur Riot, Ok. venía de tener el BB Plus que Sergio me vendió. Ajá. Me encantaba, me sigue gustando el BB Plus, pero no se me hacía práctico la forma de switchar. De hecho, hice varias giras con ese pedal, pero no me gustaba el hecho de que tenía que activar el crunch para luego hacer el lead. Y luego cuando querías quitar los dos, tenías que hacer Ajá. tu pie chueco y cosas así. Eso se me hacía... Entonces quería tener el mismo nivel de distorsión, o sea, el equivalente a estos dos, pero en un solo pedal. Claro. Entonces decidí ir 8 horas a una tienda de música. Ya no me soportaban en esa tienda. Saqué todos los pedales de distorsión, todos. Cada uno de ellos de ese momento. Te hablo del año 2015, por ejemplo. Todos, probé todos, ya ni me acuerdo. Y así como la World Cup, así. Primera etapa, octavos de final, luego cuartos de final. Sí, Entonces claro. los iba sacando, café, pausa, agua, otra vez, limpiar los oídos. Ya llegaron, no sé, 4 pedales, ¿no? A la final. Ahí como a la semifinal. Y luego, final, de los que estaban en ese momento conmigo. Me acuerdo que estaba el Shiva, estaba el Rat, estaba un Honey algo. Discúlpenme, no estoy tan al tanto. Ajá. El amarillo. No me acuerdo bien. El amarillo, El amarillo, ¿no? exacto. Sí. Pero le faltaba gain. O sea, me gustaban los colores de esos pedales. Pero les faltaba gain. Yo necesitaba tener... O sea, repito, tienes que saber lo que quieres. Yo estaba buscando el nivel de gain que tenía el BB Plus. Nivel de gain y color, lo más parecido. Entonces, todos esos cumplían ciertas cosas, pero les faltaba ese gain. Entonces, me traen el Riot. Bueno, ya lo tenía. Llegó a la final. Y queda en la final el Rat y el Riot. Claro. Y el Rat me gustó porque es un sonido como clásico, tiene un nivel de distorsión muy bueno, pero no me gustó que le llamaran filtro al tono. Que sí es un filtro, pero... Espera, se apagó la cámara aquí. Entonces, o sea, me confundí un poco, porque después de 20 y tantos años que le pongan filtro, algo que es un tono, digo, ¡puta madre! Entonces ahí regresas al tema de por qué hacen esto. Es como... lo más trágico de la humanidad ha sido usar USB-C y light lighting. O sea, ese tipo de cosas, dices, coño, o sea, me desesperan. Porque pues cada quien jala agua para su molino, ¿no? Entonces, gain, master, level, bla, 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 todos tienen preamp. Entonces, eso es muy confuso para mucha gente que usa Sí, muchas cosas. ciertamente. Entonces, o sea, filtro no me gustó. Entonces, como que le agarré un algo a esa palabra. Y empecé a probar el famoso filtro. Dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Y no me gustó. O sea, al final no me gustó porque sí cambia muy radicalmente. Sí. O sea, no es como un tono. Ahí ustedes me dirán, ustedes son más técnicos. La diferencia, alguien en el público me va a decir, no, porque frecuencias, lo que quieran. Pero yo lo sentí muy agresivo, el cambio. Lo sigo sintiendo. O sea, tú haces filtro y se oye cómo se cortan todo así muy rápido. En cambio, en tono es más sutil. Por eso no ganó. Entonces me quedé con el Riot, que sí tiene demasiada distorsión, sí tiene un gain interesante al punto donde puedo hacer mis técnicas y me acomodé mucho con él. Y hasta hace poco, apenas hace como un mes, me compré el Rat. Dije, bueno, es hora de darle al segundo lugar su chance. Calcomanía. Pero Ahora te llamas tono. Exacto, calcomanía. Pero me compré el Mini, que está una cosita así. Órale. Que ya existe, el Lite, creo que se llama. El Lite es el modelo chiquito. Suena igual que el otro. Está pesado, por cierto. Los que vayan a comprarlo o algo así, no tengo endorsement ni nada de ellos. Pero sí está pesadito, o sea, no es así tan portátil. Pero digamos que paso mucho tiempo seleccionándolo y que obviamente llevé mi guitarra ese día a la tienda para probar con mis pastillas, con mi forma de tocar. Y es como que, así el meme de Schwarzenegger con el depredador, ¿no? Hicieron match. Entonces, ya está. Lo compré. ¿Cuánto? Lo que sea. Vámonos. Y ya, lo pongo ahí. Lo mismo me pasó con el Crunch, que misma historia. Probé varios. Terminé con el Tube Screamer, el clásico. Pero lo uso diferente a como toda la gente lo usa. ¿Cómo lo usas? Ahí sí todos. Es que yo lo uso como un pedal más de distorsión. No lo uso sobre otra cosa. Jamás. Pero todos te dicen, no, tienes que... Con ese lo activas, luego activas tu distorsión. Dije, coño, para eso me quedo con el BB Plus. Claro. O sea, tengo que buscar el lado práctico. Eso estar ahí pesando, igual no me gusta estar bailando la Macarena pisando pedales, es bastante incómodo. Entonces, yo lo uso como un overdrive tranquilo para mis cosas de mano o cosas que requieren menos.
pero lo uso como una distorsión más tranquila. No me gusta agacharme entre piezas o obras o canciones, estar ahí. Entonces lo uso como mi opción A, pero nunca los encimo. Y otra cosa que uso, que esto, si quieren usen este de promoción del podcast. Todas mis distorsiones al tope. ¿Ganancia y volumen o solo la ganancia? Y el volumen, con el volumen No, ganancia. Volumen Ganancia. controlas ahí tu... Volumen controlado. Y acá Ganancia se aplico la total. Paul Gilbert. A mí me da miedo. Yo aplico la Paul A Gilbert, mí me da todo miedo. lo manejo con mi botón de gain. No le digo botón de volumen, le digo botón de gain. Sí, Porque claro. es más gain que volumen. Sí. Entonces yo ahí manejo todo lo cocino ahí, ahí, con ese botoncito, ahí voy regulando. Sí, claro. Me acomodo esa forma de hacerlo. Por eso lo Si vamos a los libros de los... ¿Cómo? Por eso lo digital cuesta, porque cuando Claro. mueves ese botón, mueves el volumen no. que le entra al convertidor digital, y entonces el convertidor digital tiene menos información para procesar que antes. Correcto. Claro. Entonces yo les digo a mis alumnos siempre, a ver, conoce tu ampli, conéctate directo, toca sin nada. Luego invita un pedal, invita a un amigo, platica con él, conócelo. La distorsión, a ver, ¿tú qué onda? A ver, ok, ya te llevas bien con él, invita a otro brother. Vamos a invitar al Overdrive, el Tube Screamer. Ok, ahora, ustedes dos juntos, ¿qué tal? No, a ver, tú solo, a ver, tú. Vamos a empezar a pasar, ahora vamos a pasar al reverb o el modulador o lo que sea. Entonces ahí empiezas a agregar cada uno. Entonces yo el delay lo descubrí hace mucho tiempo jugando, buscando la emulación de guitarristas que a mí me gustaban. Y no he movido mis settings de delay desde el año 2000. Entonces no sé si eso responda a que eso tal vez me da un sonido, no lo sé. Pues es el sonido que me gusta escuchar. Y entonces si yo toco con quien sea, de los artistas, de los que sean, o si toco en un bar, o si toco en lo que sea que vaya a tocar, voy a hacer mis settings iguales. Entonces sí creo en la personalidad del sonido como algo importante. Sí es cierto que me adapto dependiendo del proyecto, pero busco que el núcleo sea yo. Claro. Y el yo es conocer cada step, cada paso de tu proceso. Hablo mucho de tocar en vivo. En grabación eso es otra historia. Y Sergio y tú lo sabes. Esa es otra historia. Ha cambiado muchísimo cómo ha sido todo esto. Todo esto que estoy mencionando es para tocar en vivo. ¿Puede ser aplicable para grabar? Sí, pero hoy por hoy hay otras formas. Los plugins han mejorado muchísimo. Entonces, digamos que es un tema muy extenso, pero hablo y resumo que todo esto es para en vivo. Bien. Muy bien. Voy a cortar aquí. Y también voy a poner ahí, si quieren, porque es muy interesante lo que estamos haciendo para este EP, la forma de grabación. Creo que ha funcionado muy bien. Estamos haciendo un reamp y estamos utilizando un ampli real, a pesar de que Robin graba en Canadá. Directo con plugins, pero luego llegan aquí y hago reamplificación y luego platicamos del sonido, más, menos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si quieren saber de eso, dejen ahí un comentario y a lo mejor luego hacemos un video explicando más a fondo. Estaría chido, la neta. Cómo se hace eso. Que muchas veces es por practicidad. O sea, sí sigo estando a favor de la amplificación y eso, pero es que es tan complicado muchas veces que Sí. a veces tienes que usar otras herramientas y Sergio es increíblemente bueno en todo esto, en ambos mundos. Entonces, no lo creía tanto hasta que Sergio me empezó a mostrar, oye, mira, hacemos esto, mandamos por acá. Entonces, si quieren, hablamos en otro momento de las grabaciones. Ese es otro tema, como Sí. dices. Yo hablé de en vivo, Sí. que es totalmente otro mundo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por tomarte el tiempo. La verdad es que Ustedes, siempre placer, como hace siempre. falta más tiempo, pero ya tendremos otra de estas. Así que dejen sus comentarios, Ya habrá, suscríbanse, compartan mucho. ¿Cómo te encontramos en redes? Todo con mi nombre, con W. Accidente del acta de nacimiento. Robin con W. Blanco. En todas las redes. Estoy más en Instagram últimamente. Está YouTube. Facebook, pues ahí está igual. Todo ahí está. Robin con W. Blanco. Pegado. Ahí la música igual en todas las plataformas donde van a escuchar a Sergio, a Quique. Van a salir ya otros 3 temas muy pronto. Esos de golpe. Y ya para que lo puedan disfrutar. Luego vamos a imprimirlo tal vez y empezar a buscar lo de las tocadas, todo esto, los conciertos y poder presentarlo. Y pues bueno, yo les agradezco a todos y un gusto conocer a todos los que estén del otro lado de la pantalla.
Y pues si quieren escribirme igual por mis redes, ahí estoy. Y pues un gusto. Robin Blanco, Muchas gracias, Robin. se fue de Riff Show. Nos Nos vemos, vemos. amiguitos. Bye.